Saludando a todos ustedes que cada mañana sintonizan en sus hogares este compromiso con su salud, el bienestar y una mejor calidad de vida. Qué bueno poder conectar a través de la señal Sin Fronteras de Teleuniverso. Hoy con un tema que compete a adultos, jóvenes y a todos en general, pero que pocas veces le damos la importancia que amerita. Y para eso recibimos a unos amigos de la casa que tenían mucho sin venir a esta cabina. Son ellos el Infecto Team, la doctora Jory Roque y el doctor David de Luna, quienes vamos a conversar hoy sobre las infecciones de transmisión sexual. Muy buenos días y bienvenidos. Buen día, gracias Dalma por la invitación. Muy buenos días. Gracias a ustedes por estar aquí y sobre todo que cuando estamos analizando quiénes van a hablarnos de este tema, tiene que ser el Infecto Team. Necesitamos gente que nos hable desde la realidad, desde la verdad y sin paños tibios. De manera llana. Llana, que se entienda. Exactamente. Y que todo aquel que está en TikTok, una generación que nada más le hace caso a lo que va en TikTok, pero que también los más adultos entienda lo que se le está diciendo y sobre todo el por qué hacemos esta pausa para hablar de este tema y no porque es un día de conmemoración ni porque se está celebrando. Hablemos, doctores, infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son las más comunes en los jóvenes actualmente? Bueno, hay una cantidad inmensa de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a decir que yo creo que las enfermedades de transmisión sexual son tan viejas como la profesión más vieja, que se dice que es la prostitución, porque evidentemente viene de esas relaciones que muchas veces no tienen el suficiente cuidado o no se hacen las precauciones y entonces la persona la adquiere por la vía sexual o por algunas otras vías, pero tiene que ver con ese contacto directo con durante la intimidad. Dentro de las que hay, bueno, existen muchísimas. Quizás de las más famosas y más viejas tenemos la sífilis, ¿verdad? Tenemos la gonorrea, tenemos las infecciones por clamidia, por ejemplo, las infecciones por papiloma, por el virus del papiloma, están dentro de ese grupo. La quizá más temida y la que la gente se preocupa mucho más, que es la enfermedad, el VIH, la del virus de inmunodeficiencia humana. Y así hay una cantidad de enfermedades de transmisión sexual que evidentemente siempre uno anda vigilando y los pacientes acuden, van con la preocupación, hay medidas universales para prevenirla y así sucesivamente hay una serie de cosas. Están los herpes, hay también otro virus que es el molusco contagioso que también se puede transmitir por vía sexual y hay algunas bacterias que no son tan conocidas pero que también se transmite por vía sexual, dentro de ellas una llamada micoplasma que es propia del tracto genital pero que en algunas circunstancias también toma como esa relevancia. Y muchas mujeres se preguntan si las infecciones comunes de las mujeres son de transmisión sexual, porque generalmente cuando se manejan se indica también el tratamiento para la pareja. Y no todas ellas, porque lo más común en las mujeres, que son las vulvovaginitis por hongos, por cándida o una vaginosis bacteriana, aunque no se considera en transmisión sexual, sí la vaginosis bacteriana cuando se trata a la pareja tiene un mayor índice de éxito el tratamiento y están ahí dentro de esos cuadros que uno trata y que están asociados a estas prácticas. Vamos a ver cómo empezamos a desglosar todos estos temas. La doctora mencionó y empezó con un tema muy interesante que ya también pues habíamos estado conversando y las preguntas que nos llegan a través de redes. Y es este tema de las infecciones, de las que uno dice, bueno, las que van al ginecólogo, eso te ponemos los óvulos, pero le hablan siempre del tema del hombre. Quiere decir que el hombre está en la calle, la frase común que muchas mujeres usan. No es cierto. Lo que pasa es que dentro del gran espectro de infecciones que afectan a la mujer, y tengo que decir a la mujer porque generalmente el hombre es asintomático en más del 85% de Para las veces. colmo también. Tiene que ser una cosa muy seria realmente, que ya se haya diseminado o una alta carga de un germen para que el hombre presente síntomas. Pero dentro de todas las enfermedades que afectan a nosotras las mujeres, se parecen mucho. Y, por ejemplo, el doctor mencionaba clamidia y gonorrea, que son definitivamente de transmisión sexual, y muchas mujeres a veces tienen estas infecciones, pero las confunden con las que son por hongos, que son las más comunes. Y tratamiento van, tratamiento vienen, y no se sanan, pero es que no se ha buscado realmente la causa. Y resulta que tenía una clamidia o tenía una gonorrea que necesitaba tratamiento, y en ese caso sí ya hay que investigar a las parejas, o a la pareja o las parejas. Yo no entro obviamente en detalles, pero sí se le explica de que cuando se diagnostica a una mujer, a una persona, pues obviamente la pareja también debe investigarse. La doctora dice, no entramos en detalles, pero ustedes van y se sienten, ustedes imaginándote que sí, ajá, le creemos todo. No, imagínate, porque a veces se sientan y como que esperan como una respuesta de uno y uno
solamente puedo explicar es de transmisión sexual. O sea, somos adultos, no tengo que entrar en detalles, pero ya ustedes investigarán. Ahora, mi papel obviamente es la prevención y las complicaciones que se ven asociadas a estas infecciones. Hay que tratar de diagnosticarlas a tiempo para tratarlas y evitarlas. Y este punto de saber decidir, porque tenemos mujeres años yendo a un ginecólogo con, usted dice, infecciones repetitivas. Sin embargo, el tema de ir directamente al infectólogo a tratar una infección de transmisión sexual. Porque hay que segmentar las cosas. Hay chicas o señoras o mujeres que hacen infecciones vaginales recurrentes que no necesariamente tienen que ver de transmisión sexual ni con el acto sexual, sino que ocurren una serie de elementos que llevan a que esa área íntima de la mujer pues se infecte con más recurrencia. Por ejemplo, cambios hormonales, por ejemplo, lo más típico es que ya la mujer cuando entra al periodo de menopausia, pues hay una atrofia de ese tejido, hay un cambio de lo que son las bacterias normales de ese tejido y eso permite que otras gérmenes proliferen. Entonces, eso no tiene que ver con la enfermedad de transmisión sexual. Lo que puede aparecer es confusiones e incluso yo podría decir que hay enfermedades de la mujer que pueden exacerbarse por el acto sexual, pero no necesariamente son de transmisión sexual. Por ejemplo, una joven que se acaba de casar y hace una infección de vía urinaria, luego de la luna de miel, por ejemplo, eso fue por el acto sexual, pero no está dentro del marco de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, si ella viene de allá, de la luna de miel, con una gonorrea, por ejemplo, ya eso sí es una enfermedad de transmisión sexual. Y qué bueno que ustedes hacen esa salvedad para poder ir ya estableciendo como que diferencias. Y sobre todo, doctora, aquí como Hablando con Mujeres, descargar, porque ahí entran unos picos de ansiedad y de estrés. Sí. Y mencionaba David en el caso de lo que es, hay que diferenciar lo que es una infección y una enfermedad de transmisión sexual, que es algo que hay que tenerlo claro, toda la población, porque mucha gente no se hace determinadas pruebas porque no está enfermo, pero puede tener la infección. Entonces, por eso a veces mencionamos infección de transmisión sexual y en otras veces enfermedad de transmisión sexual. Una infección de transmisión sexual no necesariamente te da síntomas. Es decir, el hombre, por ejemplo, si tiene, como mencioné anteriormente, tiene una infección por Neisseria gonorrhoeae, que es la que produce la gonorrea, no necesariamente te va a dar síntomas, pero tiene la infección. O tiene sífilis, está infectado por sífilis, pero no necesariamente tiene la manifestación clínica, no está enfermo de sífilis. Y se transmite. Eso no quiere decir que no lo transmite. Entonces, es por esto tan necesario. Por ejemplo, nosotros tenemos un mandato, diagnosticamos una, haz la prueba de todas las demás. Indistintamente, un paciente me llega con una prueba positiva de sífilis, yo tengo que buscar las otras también, VIH, hepatitis que faltó mencionar anteriormente, todas las demás. Igual en una mujer. ¿Tiene alguna infección de transmisión sexual? Dígase o entiéndase infección, no está enfermo, pues yo tengo que buscar las otras, aunque no tenga síntomas. Es decir, entonces en este punto de tener infección a estar enfermo, ¿cómo llegamos a? Podemos, pero ustedes dicen que tampoco da síntomas, ¿hay manera de tratar antes de? Depende de la condición, por eso es que se maneja, desde la nomenclatura médica se maneja sindrómico. Sindrómico es que, bueno, tengo una condición, la estoy viendo, tengo que buscar las demás. Si yo tengo una paciente que llega con una infección por clamidia a la consulta, o un varón, porque estamos dejando a los varoncitos de lado, pero son parte del proceso, por una infección por clamidia, pues yo, por ejemplo, le prescribo la prueba de VIH como parte de ese abordaje sindrómico, ese abordaje esquematizado, más globalizado. Ahora, ¿qué pasa? Hay enfermedades de estas condiciones que quizá nunca el paciente presente síntomas. Por ejemplo, en el caso de la sífilis, solo un tercio o menos de los casos presenta síntomas, pero hay una fase de ese individuo que es más transmisor de la bacteria que ocasiona la sífilis. Lo más conocido, por ejemplo, el caso del VIH. Y el VPH también. Que tú puedes tardar en el VIH 10, 15 años sin tener ninguna manifestación, pero durante todo ese periodo de tiempo tú puedes transmitir la enfermedad. Igual que, por ejemplo, el HPV, el papiloma, por ejemplo, como dice la doctora Roque, el hombre rara vez va a tener alguna manifestación. Sin embargo, es el transmisor número 1 del HPV en la mujer. Por eso incluso se han abierto las recomendaciones
entre otras causas de que también el varón se vacune con HPV. También el tema de que la apertura, ya las actividades sexuales somos más sinceros en saber que el varón puede tener relaciones sexuales por la vía anal y que por ahí también pudiera tener una infección una infección o un cáncer anal o una infección por HPV anal. Entonces hay una serie de cosas y por eso el médico que lo aborda y el paciente que lo tiene tienen que estar abiertos a que no es solo por lo que vine, sino que tengo que buscar las otras causas. Doctora, infección, enfermedad de transmisión sexual en jóvenes. Sabemos que hay una nueva generación, como el doctor también dice, ustedes abierta a otro tipo de experiencias, otro tipo de conocimientos, y también los padres tienen una lucha en cómo manejar esto. Ustedes así, porque eso me encanta, porque ustedes así como jóvenes, médicos también con todo el conocimiento, de cómo orientar a los padres y cómo a estos jóvenes también ese punto de alerta, si van ya a llevar una vida sexual activa. Y vamos a sumarle a esos padres de adolescentes, que yo creo que tú puedes sentar a uno de nuestros hijos mayores y podría decirte algunas informaciones verídicas, porque entendemos que en este nivel que estamos y ya en estos tiempos, la comunicación sabemos que es sumamente importante, pero más allá de la comunicación clara, que la persona entienda. Y realmente el otro día yo hablaba de que actualmente solo se le tiene miedo al VIH, hepatitis C, hepatitis B y ya. Por ejemplo, una persona, un joven o un adulto muy joven, que va a iniciar una relación y quizás tuvo la perspicacia de que, bueno, pues vamos a hacernos pruebas antes de tener relaciones. Pero espérese. Vamos a dejarlo ahí, porque yo sé que ustedes también quieren escuchar esto. Vamos a esta pausa y en breve regresamos. Yo sé que ustedes quedaron tan atentos a la respuesta de la doctora Roque como yo. Doctora, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de esas pruebas que se mandan a hacer. Sí, decía que generalmente cuando una pareja va a iniciar sus relaciones, quizás deciden, bueno, vamos a hacernos pruebas y se hacen pruebas de VIH, hepatitis C, hepatitis B y se limitan allí. Pero hay, ya saben ustedes, un sinnúmero de infecciones de transmisión sexual que pueden estar allí presentes y que ninguno de los dos en ese momento esté manifestando. Y respondiendo a la pregunta que me decías de cómo educar a los hijos deben saberlo, deben conocer cuáles son las circunstancias, cuáles son lo malo que le puede suceder, o sea, cuáles las complicaciones que puede tener una infección por sífilis, una infección por clamidia. Por ejemplo, muchas pacientes hemos diagnosticado con clamidia porque tienen una enfermedad pélvica inflamatoria. Y cuando me vienen con la enfermedad pélvica inflamatoria, pero déjame ver, como que, y cuando hago la prueba, bueno, sí, tenía una clamidia que no se trató. Esto pudiera afectar la fertilidad de la mujer, porque causa alteraciones en el tracto geniturinario, genital femenino, y puede causar incluso esterilidad. Entonces, todas estas complicaciones, todo esto, el joven debe saberlo desde temprano. Ya tenemos que perder esos tabúes de antes. Todavía hay gente que no quiere vacunar a los jóvenes ni a los niños con papiloma porque ¿cómo va a ser? Yo realmente a veces me sorprendo porque tenemos que perder esos miedos porque como quiera va a pasar, está pasando. Entonces esa es la responsabilidad de nosotros que ya tenemos el conocimiento y que sabemos, mira, esto es lo que hay, esto y cómo vamos a protegernos. 100% hoy por hoy los preservativos siguen siendo un arma sumamente eficaz, sí. Porque como mencionaba antes, no tiene VIH, no tiene hepatitis B, no tiene hepatitis C, pero tenía sífilis. ¿Y por dónde se transmite? Bueno, y no lo sabía, no hicimos esa prueba. Sí, o tenía papiloma y después viene la joven o el joven en este caso, como mencionaba el doctor, con el papiloma. Pero ¿cómo fue si hizo la prueba? No hicimos esa prueba. Entonces, los preservativos siguen siendo un arma sumamente eficaz y creo que como padres, más que como médicos, tenemos que tener la capacidad de informar a nuestros hijos al respecto. Y una alta población, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se lleva mejor estadística, tiene herpes genital. Se dice que hasta 1/3 de la población norteamericana tiene herpes genital. Y nosotros hemos tenido experiencia de pacientes que han tenido que utilizar terapia psicológica y psiquiátrica porque un herpes recurrente, por ejemplo, un paciente joven que todavía no se ha casado, que no tiene pareja y que tiene que comunicarle a una novia o un novio nuevo que tiene esa condición, a veces se le complica. Yo a veces le digo, bueno,
No hay que llevarlo a las complicaciones tan severas como a veces lo analizan, pero el que tiene la situación a veces lo ve de otra manera, y eso tiene mucho que ver con la falta de educación durante la adolescencia y la juventud. ¿Cuáles signos no son normales? ¿Cuáles? Porque muchas veces también en la rapidez o la misma ignorancia de los más jovencitos, o se lo cuentan a la amiguita, o aunque sean jovencitas, sabemos que van al TikTok y otra persona no sabe cómo decirle lo que es realmente. Entonces, ¿qué debe de hacer o qué cosas no son como son? Y ustedes tienen que decirle a esa persona más, o ellos tienen que decirle a esa persona más adulta lo que está pasando. Bueno, no, ya la doctora le dijo, lo primero es la comunicación y la educación, eso es lo primero. Debe de venir de las escuelas. Yo sé que hay situaciones de rechazo, aceptación, pero al fin de cuentas nadie previene lo que no sabe. Vamos a ver si la presidenta de la sociedad aquí ahora logra que tal vez las escuelas y el ministerio. Sí. El ministerio. Pero realmente tú no te cuidas de lo que no sabes. Si tú no entiendes que andar a alta velocidad te puede traer una consecuencia, pues tú andas rápido. Y aún sabiéndolo. Entonces, pero si lo sabes, ya tú estás asumiendo un riesgo que conoces. Entonces, en el tema bueno, lo primero es la educación. Lo otro es que está demostrado también que si tú educas al joven y lo llevas por los valores necesarios, retrasa, al contrario de lo que se cree de que adelanta, retrasa el inicio de la actividad sexual, que también es lo recomendable. Es decir, una chica o un chico que no sabe nada, un adolescente, o que no está en ninguna orientación, fácilmente a los 14, 15 años ya empezó. Pero mientras más lo retrase, mejor, ¿verdad? Y también lo hace con más madurez, que quizá el tercer elemento, tener la suficiente madurez para que cuando tome la decisión de tener una relación íntima con una persona, pues lo haga bajo los estándares de protección. Es difícil decir, no vamos a hacer nada hasta que tú no te hagas las pruebas, pero eso está casi utópico, ¿verdad? Pero... Y según lo que ustedes están viendo en consulta, ¿qué tal? Pero realmente el hecho de que cuando va a ocurrir, bueno, tenemos que usar preservativo, tiene que ser de tal manera, vamos a tener tales cuidados a la medida que el proceso. Sin embargo, también tengo que añadir una cosa. Hay una alta tasa de porcentaje de que cuando el adolescente comienza la relación y quizá utiliza los preservativos, en cierto punto de confianza entre ellos, eliminan esa protección, pero todavía nadie sabe cuál es la condición de cada uno. Entonces, eso sí ya es bajo cierto punto de evolución de la pareja, pues sí, entonces ya conocer cuáles son tus pruebas positivas, cuáles son mis pruebas negativas, y etcétera. Y agregar a eso que decías ahorita, como que cuál es la realidad. Si ya sucedió, comunícalo. También. Porque mientras más temprano diagnosticamos, más fácil tratamos. O sea, evitamos complicaciones. Y por ejemplo, vamos a decir que fue un accidente. No, quizás no fue un accidente, pero como dice David, en el momento, en esas edades que sabemos que son muy eufóricos y demás, puede pasar cualquier cosa. Pasó, lo que sea, comunícalo. ¿Hay alguna lesión? ¿Hay ¿qué signo pueden? ¿Hay alguna lesión? A veces, por ejemplo, sífilis. El 85% de la población que hace sífilis primaria no hace la manifestación característica, que es un chancro, el chancro sifilítico, que es como una úlcera en los genitales o en la cavidad oral, porque depende de por dónde haya sido el contagio, pero que tiene el detallito que no duele. No es sobrelevada, se siente, pero no duele, no molesta y puede sanar sola. Hay que conocerse. Eso también es un tabú. A veces, que no te toque. No. Hay que conocerse, porque cualquier detalle, como por ejemplo una úlcera pequeña, lesiones como bolitas, que son vesículas, por ejemplo las lesiones hepatiformes, que son características del herpes genital, que son como una bolita llena de agua, que molestan, duelen, pican, arden, como un quemazón. Las perlitas, que son del papiloma, que son unas bolitas que son más pequeñitas, que como que brillan, cualquier ganglios cosa. Que aparecen. Esa ganglios, porque también está la que es otra bacteria. Si aparecen ganglios alrededor del área genital. Todo eso hay que informarlo, porque a veces por el miedo, que ahí volvemos y recaemos a la comunicación, a veces por el miedo de que me va a matar mi mamá, me va a matar mi papá, me va a botar de la casa, una serie de cosas, no. Si se construyó esa relación y esa comunicación entre los padres y el hijo, yo creo que
es verdad que todavía los adolescentes, aunque uno tenga toda la apertura con ellos, se guardan sus cosas, pero esos son detalles que deben informarlo porque se tratan, obviamente todo, incluyendo el VIH, la hepatitis, tiene tratamiento, pero si se dejan evolucionar es más complejo. Y qué bueno que ustedes dan como que ese mensaje tan esperanzador y sobre todo a esos jóvenes que van a conectar con ustedes porque lo ven tan jóvenes, pero yo también quiero hablar de los más adultos, que estamos hablándole que este enfoque en los jóvenes, pero tal vez hay muchos adultos tan irresponsables o más que muchos jóvenes o adultos teniendo relaciones con jóvenes. Mira lo que pasa a veces que hemos tenido personas que son diagnosticados con una infección de transmisión sexual y no se lo quieren comunicar o no se lo comunican a su pareja. Nosotros como médicos no podemos, obviamente eso es una información del paciente, que ya en la confianza en el trato con nosotros no podemos llamar a la pareja de nadie y decirle, mira, a tu pareja le diagnosticamos tal cosa, ven a hacerte prueba. Es una responsabilidad propia del paciente informar. Y uno como médico tiene que decirle, por eso yo decía ahorita, a la pareja o las parejas, porque depende del número de contactos sexuales que haya tenido esa persona, incluso en el último año. Uno le dice, en el último año, ¿con cuántas personas tú has tenido relaciones o encuentros sexuales? ¿Cuál es tu práctica? ¿Cómo tú te manejas en esas situaciones para saber el riesgo que tiene? Incluso, que quería decir ahorita y se me pasó, hay poblaciones que uno identifica allí, por ejemplo, bueno, como sabemos que puede haber una infección de transmisión sexual, estás a riesgo, mira, cada 3 meses, cada 6 meses tienes que hacerte tales pruebas, porque te puedes infectar, pero no vas a tener síntomas hasta que se complique y queremos saber si te infectaste temprano para entonces tomar una conducta. Entonces, todo eso uno lo aborda en una consulta, obviamente, pero a veces aparecen personas que están cerrados a que no van a informar incluso el diagnóstico de infección por el virus de inmunodeficiencia humana, por el estigma y todo lo que arrastra ese diagnóstico. Yo no quiero ir a esta pausa porque ya yo venía aquí con los mitos que necesitamos que los doctores nos digan qué tan cierto, qué tan falso son. Vamos a esta pausa y regresamos en breve. Continuamos aquí compartiendo hoy con el Infectoteam, dándonos luz con un tema que pocas veces, como dije, nos atrevemos a hablar abiertamente, pero es parte de nuestra responsabilidad. Doctores, tenemos un segmento de mitos y realidades, y así, yo me voy a aprovechar de que ustedes estén aquí. Sí. El primer mito del día de hoy es, ¿solo las personas con muchas parejas sexuales pueden contagiarse? No, claro que no. Puede tener, obviamente el que tiene muchas parejas sexuales tiene más probabilidades. Pero puede ser, en cualquier condición puede ocurrir, por ejemplo, personas que han violado, que son involuntarias, te han violado una vez y esa puede quedar infectada durante ese proceso. Así que cualquiera puede ser, así que hay que tener pero el doctor tomó un caso así, pero también y las que sí son fieles, si es que hay una pareja que no. Hay un encuentro casual, vamos a decir, y eso ha pasado, sí, que tienen su pareja y tienen un encuentro casual y obviamente no hubo protección y también se puede infectar y eso no son múltiples parejas. Hubo un caso que tocó un ginecólogo aquí, no voy a decir para que después digan, no, fue un ginecólogo que incluso lo expuso y era una persona que ya en su vida adulta debutó con el papiloma, pero no quería decir que era que ella tuvo una pareja, sino parece que su esposo en alguna etapa se decía, yo no he tenido más parejas en mi vida, pero no fue en la etapa de juventud. Esos son de los casos que tú le dices, mira, eso es transmisión sexual, nos vemos. Ustedes se averiguan. Después de... Yo no tengo que ver con lo y no quiere decir que fuera en ese momento. Sí. Bueno, y el abogado después por ahí, si la pareja se ve sana, no hay riesgo de infección. Todo, ya yo creo que ese mito quedó desmitizado, ¿cómo que se dice? Desmitificado. Ya saben que no necesariamente, porque si hay una infección de transmisión sexual, no quiere decir que hay una enfermedad de transmisión sexual. Entonces puede verse sano, bonito, en salud y tener cualquiera de ellas. Y como es el Infectoteam y tenemos que aprovecharlo, la ñapa del tercer mito del día de hoy. Las infecciones de transmisión sexual solo se transmiten, valga la redundancia, por relaciones sexuales con penetración.
No necesariamente. El sexo Pues sí, oral sí. también, y por eso Sí, yo te sí. mencioné ahorita. Sí. Sífilis puede manifestarse en la cavidad oral. Y hay un ejemplo muy clásico que es el de los herpes, que anteriormente se definía el herpes 1 como el herpes labial y herpes 2 como el herpes genital. Y ahora en estos tiempos tú puedes encontrar indistintamente herpes 2 aquí arriba, herpes 1 allá abajo por las prácticas sexuales. Entonces no solamente por penetración. No, y por ejemplo el caso del parásito que produce Tricomona. el tricomonas está relacionado a relaciones lésbicas, la transmisión. Exacto. Entonces, así que no importa, no tiene que haber penetración. Toda Cualquier es- otra actividad íntima que está dentro del rango de lo sexual puede Toda esta transmitirse. creatividad íntima que tienen las personas, o sea, Sí. a ustedes les ha abierto un mundo ahora de Hay que infecciones. tener de- cuidado, señores, búsquenos en las redes, que yo a cada rato subo un cortito y digo, hay que tener cuidado, porque es que cuando me llegan pacientes con alguna situación que yo me quedo, ¿cómo fue eso? Trato de hacer Y no algún me cuadra el cortito. testimonio con la Ajá, realidad. no, o me cuadra, pero digo, yo no pensaba, yo pensé haberlo visto todo, pero mira lo que me llegó. Doctores, ¿qué tanto tiempo, o sea, con qué es tan recomendable hacerse las pruebas, ya sea de manera preventiva? Porque muchas veces creemos que solamente cuando estamos enfermos, como Sí. ustedes decían. ¿Se Bueno, recomiendan? se dice que por lo menos una vez en la vida tú tienes que hacerte las pruebas. Estamos hablando de una persona que es de una sola pareja, que no tiene ningún tipo de riesgo. Por lo menos una vez en su vida debe hacerse las pruebas básicas. Ya luego de ahí va a depender. Puede haber una recomendación de una vez al año, o puede haber una recomendación, como dijo la doctora Roque, de trimestral. Creo que más de ahí no, menos de ahí no es necesario, porque hay una serie de pruebas que no van a salir positivas más allá del tercer mes. Todo va a depender del nivel de riesgo de la persona. Pero es importante porque se sabe también que más del 25% de las personas tienen una condición de transmisión sexual que la desconocen. Entonces, puede ocurrir que lo que sea, y usted se hace la prueba y si lo conoce a tiempo, tiene un abordaje. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes recomiendan hacerse en ese año? O también hablamos, doctora, el hecho de si tenemos una pareja nueva que estamos conociendo, Ay, si ¿qué ustedes van donde recomienda? mí le va a indicar como 10. Realmente, obviamente VIH, hepatitis B, hepatitis C, el VDRL, que es para el diagnóstico de sífilis. Quizás un panel no tiene que ver ahí. Realmente esas son las que se Esas hacen en son, sangre, sí. esas son las posibles hacer en sangre. Ya hay otras que dependerá de si el paciente o la persona presenta algún síntoma o alguna manifestación, porque por ejemplo un paciente o una mujer u hombre que presente signos de uretritis, inflamación de la uretra, tocará hacerle un panel de infecciones de transmisión sexual y allí podrían detectarse otras que no se detectan en sangre. Si quiere ser más acucioso, le puede hacer el panel o específicamente gonorrea y clamidia, porque como hay una alta tasa de asintomáticos, especialmente en el caso del hombre, tú le puedes hacer unas pruebas de detección del gen de esas bacterias en la Como orina. la PCR de COVID, pero para Ajá, las bacterias. para las bacterias. Y pudiera ser, no está dentro de lo que es la rutina, pero si alguien quiere decir yo... Y hay quienes no van donde usted a buscar la indicación, sino Sí, que van sí. directamente a los laboratorios Sí, claro clínicos que y sí, la hacen. claro que Sí, sí. sí. Por eso mencionaba ahorita que generalmente la gente va por VIH. Y si acaso se acuerdan de hepatitis C. Y qué bueno que hepatitis ustedes B. lo mencionan para que también ahí lo tengan pendiente y también lo anoten. Y algo, pero que algo que es parte, quizá no de una analítica, pero que es parte de la detección del HPV en la mujer que va cada año donde el el ginecólogo Papa y Nicolau. hace en el Papá Nicolau. Que en el hombre nunca se... Se hace. A menos que tenga verruguitas. Se hace exactamente, porque es una prueba, es una patología. Es una patología. El PAP es la tinción que se hace, o sea, se haría lo que obviamente el hombre... Pero definitivamente eso es otro programa. Está indicado anual en los hombres que tienen sexo Sí, con hombres. exacto. Se Sí, hace un raspado, se hace el mismo proceso de Papá Nicolau anal. Pero sabemos que eso es otro programa, definitivamente. Sí. Esto es un Ese mundo, otra cosa. un mundo de posibilidades. Sí. Doctora, usted preside la Sociedad de Infectólogos. Cuéntenos brevemente cuáles actividades tienen y cuál es la misión a partir de. Bueno, la misión a partir de esta nueva directiva, que también me acompaña el doctor como secretario, es expander lo más posible nuestra especialidad.
Generalmente la gente entendía que infectólogo es solo para las cosas complicadas, pero no es así. O la COVID. Exactamente, todo el mundo tiene que saber que somos abiertos a todo tipo de proceso infeccioso y más, y las relaciones con las sociedades, las diferentes especialidades, obviamente con quien laboramos a diario, fortalecerlas además en toda la región, no solamente Santo Domingo y Santiago, sino en todo el país. Doctor, también ahora dan consulta en Santo Domingo, señores, sí, sí. de Santiago a Santo Domingo. Sí, a partir ya de este miércoles, precisamente, vamos a estar en MedWork, que está colocado ahí en Piantini, un punto muy de fácil acceso. Y estamos ahí, vamos a estar por ahora cada miércoles y dando los mismos Miércoles servicios. en las tardes. Miércoles en las tardes. Puede llegar temprano, pero tiene que esperar, ¿no? Entonces, vamos a dar la misma calidad de la consulta que hacemos aquí en la ciudad de Santiago, pero hemos identificado que hay un público que nos sigue, que está en Santo Domingo, y nosotros queremos darle el mismo servicio. Así que enhorabuena, Santiago y el Cibao se los presta a ustedes, no pasa nada. No quiero despedir sin que hagamos nuevamente un énfasis en ese mensaje con el que queremos que quede la población, no solamente joven, sino también todos, adultos, jóvenes, todo el que ya empezó esa vida activa sexual. Y la doctora, ese punto entre la infección y la enfermedad, yo creo que es bastante bueno aclararlo nuevamente. Entendiendo, tienen que estar todo el mundo claro, porque no es lo mismo la infección por cualquiera de estos microorganismos. Usted puede tener ese germen con usted y que no se produzca síntomas, que la enfermedad, que es ya cuando se producen síntomas. Esto ya explica que usted pudiera estar infectado, lo transmite, pero usted nunca se enteró. Entonces, por eso es necesario hacerse las pruebas a tiempo, como decía el doctor, una vez al año, cada 3 meses, dependiendo cómo usted le corresponda, para poder diagnosticarlas a tiempo. Doctor, Bien. ¿con qué nos quedamos? Con educarnos y prevenir. Y le dijimos a los de Santo Domingo dónde van a estar, pero vamos a recordarles a los de Santiago y el Cibao donde ustedes están ubicados. Hospital Metropolitano de Santiago, suite 1003, ahí estamos mañana y tarde. Y síganos. Miércoles en la tarde. Y nos pueden seguir en @infectoteam. Y también la sociedad tiene su Instagram, Sociedad Infectología RD. No, pero las personas estamos tan curiosas que ahorita yo voy para Santo Domingo, mejor que sea del Cibao, van a seguir con ustedes allá. Yo espero que no nos lleguemos a diciembre, porque los doctores siempre nos acompañan en diciembre con la campaña del Día Rojo, ¿verdad? Por VIH. Eso. Entonces, que antes de también puedan volver a acompañarnos con estos temas que nos edifican. Y repito, me encanta del Infectoteam, que edifican desde los más jóvenes hasta los más adultos. Así que gracias por, de verdad, privilegiarnos con su visita. Gracias por la invitación. Y a ustedes gracias por el favor de su sintonía y será hasta la próxima vez cuando nos saludemos nuevamente. Pero no me puedo ir, espérense, sin yo recordarles que mi ropa, como cada día, es de Vicky Modas, ubicada en el 2º nivel del Hospital Metropolitano de Santiago. Así que ya ustedes saben, vayan a ver las bellezas que siempre tienen. Ahora sí, será hasta mañana. Bye bye.